Listo. Entonces, en este caso, hagamos un resumen muy general de lo que hemos visto nosotros. La primera parte, pues vimos todo lo que era la cinemática, y esta cinemática implica que nosotros vimos pues cómo describir movimientos en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones. Llegan algunos casos especiales como por ejemplo la aceleración uniforme, la aceleración constante, y esto nos permitía a nosotros utilizar algo llamado pues el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y ahí salían algunas ecuaciones muy útiles para escribir estos movimientos, ¿sí? También vimos algunas cosas con rotaciones y vimos algo en movimiento circular uniforme, pero en este caso era un movimiento muy especial, o sea, teníamos algo moviéndose en círculos, ¿sí? Y nuestro radio no cambiaba, ¿sí? El radio era constante, y entonces nos interesábamos básicamente en una aceleración centrípeta, que también la llamábamos radial, que era la rapidez al cuadrado sobre el radio. Eso fue como lo que vimos en ese tiempo cinemática. Luego ya entramos a ver las leyes de Newton. Entonces está ya la dinámica. Entonces ya es como qué causa las aceleraciones, qué causa el cambio del estado de movimiento de las cosas. Entonces empezaron las leyes de Newton. La que más hemos usado pues ha sido obviamente la segunda ley. Esa segunda ley nos dice que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo nos da la masa por la aceleración total. Es lo que nos dice la segunda ley. Y entonces uno lo que tiene, esta es la conexión, ¿no? Si yo tengo la masa por la aceleración, yo puedo conectar con la cinemática. Y si yo tengo las fuerzas, pues puedo unir todo esto. Entonces aquí era importante empezar a distinguir diferentes fuerzas. Y en esas fuerzas pues teníamos tensiones, todas al final son manifestaciones macroscópicas como de las mismas cosas, pero macroscópicamente vemos pues las tensiones, teníamos también la fuerza gravitatoria, de atracción gravitatoria, teníamos fuerzas, no me acuerdo pues de contacto, ¿no? También tenemos las fuerzas de fricción, y también entre esto también salían a veces pues que hay que tener en cuenta que si teníamos movimiento circular uniforme, también tenemos unas fuerzas centrípetas, ¿sí? Realmente son casos especiales de todas estas fuerzas, simplemente uno tenía que ver cuál era la fuerza que estaba apuntando en la dirección del círculo que estaba haciendo nuestros cuerpos, y eso lo aplicábamos, por ejemplo, en carros que iban en curvas y cosas de ese estilo. Y en la fricción, pues teníamos que distinguir entre rozamiento estático, que es cuando las cosas todavía están quietas y no se han empezado a deslizar, que eso hace parte de ese laboratorio que se les envió, medir esos coeficientes de fricción, y el del cinético, que es cuando las cosas ya están deslizándose. Entonces teníamos todas estas aplicaciones, y también había algunas otras fuerzas especiales que son esas fuerzas viscosas o de arrastre. Pero entonces la idea cuál era, pues ver cómo es esos casos para que ustedes sepan hacer precisamente esta sumatoria de fuerzas. Calcula qué fuerzas son las que tienen sobre sus cuerpos, y podían entonces hacer esa sumatoria de fuerzas de acuerdo a un sistema coordenado y con eso calcular las aceleraciones. Entonces ese era como el objetivo de poder ver todas esas fuerzas, poder estudiar las causas de esos movimientos. Aquí lo importante en esta visión era como el tiempo, cómo cambiaban las cosas en el tiempo, si era como nuestra variable importante. Luego vimos que había otra forma de describir estos movimientos, que era con energías. Y en las energías, el tiempo como tal no nos interesaba mucho, a menos que lo pregunten específicamente. Si nos preguntan el tiempo específicamente, pues tenemos que mezclar con la cinemática. Pero cuando uno tiene esta visión de energía, uno como que se concentra en un estado inicial y su transición a un estado final. Esto, ¿qué pasa aquí? Uno realmente no lo está teniendo en cuenta, uno no está mirando eso ni cuánto se demoró, a menos que se lo piden explícitamente, que sí tocaría mezclar con fuerzas y todo esto. Pero uno no está teniendo en cuenta eso, entonces un estado inicial y un estado final. Eso es lo que nos interesa. Y entonces estudiábamos que había un concepto llamado trabajo, y este trabajo entonces lo podemos definir en términos de algunas fuerzas que digamos que podían depender de la distancia. Entonces el trabajo en general se definía como la integral de la fuerza por la distancia. Ojo, porque esta integral es respecto a la distancia, al desplazamiento, no respecto al tiempo, que es una de las cosas que viene ahora. Entonces hablamos de fuerzas que podían variar en el espacio, eso es lo que estamos diciendo, y con este concepto del trabajo, primero encontrábamos que el trabajo de una fuerza total neta era igual a la variación de energía cinética,
Y que si esa fuerza total neta la partíamos en fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas y fuerzas externas, entonces finalmente llegamos a nuestra conservación de la energía, que era que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, que corresponde a fuerzas internas conservativas, era igual al trabajo no conservativo, como la fricción y cosas así, más el trabajo externo. Pues que esos signos van a depender de cómo son esas fuerzas. Y esta era nuestra gran ley de la conservación de la energía. Entonces, en este caso, uno tiene una gran herramienta que le permite estudiar estos sistemas, casi que olvidándose un poco de las fuerzas. Las fuerzas solamente entran, pues, en esta parte, digamos, cuando uno tiene trabajos, en términos no conservativos o en términos de fuerzas externas. Y cuando uno tiene eso, pues tocaba volver otra vez a hacer diagramas de fuerzas, ¿cierto? Ese tipo de cosas para encontrar cuáles eran esos trabajos externos o no conservativos. O sea que todo se une, ¿no? Todo se vuelve a unir, no es que se separe y nos olvidemos de los cortes de los temas anteriores. Resulta que ahora vienen pues otros problemas, por ejemplo con una fuerza que dependa del tiempo. ¿Y qué pasa si una fuerza depende del tiempo? ¿Sí? Nosotros hasta ahora hemos visto puras fuerzas constantes, o fuerzas que no dependen del tiempo. Por mucho nuestras fuerzas han dependido del espacio y ya, no más. Que eso entonces está incluido ese efecto acá, es integral, porque es integral respecto al espacio. Y eso nos permitía calcular a nosotros también las relaciones con energías potenciales, que lo voy a escribir acá de todas maneras para las fuerzas conservativas. Encontrábamos que era menos de U de X. No olvidemos todo eso en los diagramas, ¿no? Energía potencial y equilibrio estable y todo eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos fuerzas que dependen del tiempo? Si las fuerzas dependen del tiempo, obviamente nuestras aceleraciones también, y eso no lo hemos estudiado hasta ahora casi. Nosotros no hemos estudiado aceleraciones que dependan del tiempo. Desde la cinemática no hemos hecho nada de eso. En la segunda ley de Newton tampoco tuvimos en cuenta eso en todos los ejemplos que estudiamos. Todas estas fuerzas eran constantes en el tiempo. Y en las energías tampoco tenemos en cuenta ese efecto porque nos interesa es el cambio en el espacio. Entonces, si nosotros nos dan una fuerza en el tiempo, probablemente no podemos como resolverlo de forma clara. Eso es lo primero. Y otros problemas que todavía no podemos resolver son problemas donde cambia la masa. dm de t cambie. Bueno, sea un valor, tenga valor diferente de cero, más bien. ¿Sí? Entonces, esos sistemas son importantes también, porque, por ejemplo, ya no, espera un momentico, como lo venía diciendo, estos, ya, estos sistemas también son importantes, también los que cambian la masa, porque son otro posible, y esto de hecho son como más realistas, o sea, ustedes cuando van a la realidad, es muy difícil encontrar fuerzas que no dependan absolutamente del tiempo, y sobre todo, por ejemplo, imagínense en una colisión, en un choque, esto va a suceder, las fuerzas van a depender del tiempo. Entonces, uno no puede pensar que cuando las cosas se chocan, la fuerza tiene siempre el mismo valor. Uno lo que puede esperar es cuando las fuerzas se choquen, si uno grafica la fuerza en función del tiempo, entonces la fuerza al principio pues es nula, luego empieza a crecer y crece muchísimo y luego vuelve a bajar cuando, digamos, rebotan. Imagínense, por ejemplo, cuando rebota una pelota con respecto a una pared, ¿sí? Entonces, la fuerza inicialmente es pequeña, luego aumenta un montón y luego vuelve a ser pequeña, ¿cierto? Cuando pierden contacto. Entonces, estas fuerzas pueden depender del tiempo y eso no lo hemos podido estudiar nosotros. Y además, hay otros sistemas donde la masa puede variar. Ejemplo típico de la masa que varía, pues son los cohetes, ¿cierto? Entonces los cohetes están expulsando masa de ellos mismos y pues ahí no podemos aplicar nosotros las descripciones de la ley de Newton como la hemos visto hasta ahora. Entonces ahí eso es importante. Y también como los sistemas de carga, no sé, en una mina, entonces ustedes tienen ahí el carrito que se está moviendo hacia allá y le están cayendo piedras o carbón o lo que sea. Entonces la masa de ese carrito está cambiando. Y como la masa está cambiando, entonces algo tiene que estar pasando ahí. O sea, eso no puede comportarse como si no le importara esa masa.
Entonces, todos estos problemas todavía no los podemos resolver. Y son problemas más de la realidad. De hecho, pensar en cambios de masa en estos flujos también nos permite pensar un poquito en fluidos. Entonces, si digamos yo tengo una manguera que está echando agua sobre una pared, entonces esta agua que está llegando acá está ejerciendo una fuerza sobre esa pared. Pero ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo sabemos esa fuerza que está calculando esa partícula contra esa pared? Entonces, hay muchos problemas todavía que no podemos resolver con los métodos vistos hasta ahora, y por esa razón es necesario pues, que empecemos a ver qué se puede hacer en esos casos. Y para ver qué se puede hacer en esos casos, entonces vamos a arrancar con algo que yo les conté a ustedes cuando empezamos las leyes de Newton, y es una pequeña generalización de o sea, escribir la verdadera segunda ley de Newton, porque la que hemos visto hasta ahora, sumatoria de fuerzas igual a m por a, esta no es la que escribió Newton en sus principios de matemática. Este es un caso especial, ¿sí? Ese caso especial nos ha dado para hacer todo este montón de trabajo, de entender todo este montón de conceptos. Por eso es que quiero que vean, o sea, la magnitud de lo que hizo Newton fue impresionante. Pero eso es un caso especial de lo que verdaderamente él formuló. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, vamos a ver la generalización de esto, de la verdadera segunda ley de Newton. Y de paso, vamos entonces a empezar a entrar a pensar qué hacer con estos problemas. Cuando las fuerzas dependen del tiempo, eso se vuelve un poco complicado, pero como siempre, vamos a tratar de simplificar las cosas pensando en que, bueno, esta fuerza promedio, yo puedo calcular como su área, y esa área va a tener cierto significado, ya vamos a ver cuál es el significado de esa área, y esa área, digamos, al final me da 25, no sé, supongamos que esta duración en el tiempo fue 5 segundos. Entonces yo puedo pensar que, bueno, que el área roja me dio, hagamos diferente, me dio 20. O sea, 20 newton tiempo, newton segundo. Eso fue lo que me dio el área. Entonces yo podría pensar que yo puedo reemplazar esa curva variable difícil por algo más sencillo, por un rectángulo, ¿cierto? Que tenga una altura 4. Y si yo saco el área de ese rectángulo, 5 por 4 también me da 20. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, tratar de reemplazar las fuerzas que varían en el tiempo dentro de un intervalo, las vamos a reemplazar por unas fuerzas promedio. Y esa es la forma más sencilla de arrancar. Entonces vamos a tratar de escribir estas fuerzas promedio, qué son, qué significan y para qué nos sirven. Es lo que vamos a hacer entonces ahora. Voy a pasar a la siguiente página para empezar a hacer ese análisis. Uy, estoy escribiendo muy chiquito. Entonces voy a dejarlo acá y después de esa introducción les voy a dar un minuto para que se acomoden porque voy a ir a mirar a unos plátanos que estoy cocinando. Listo, gracias, que gracias por la interrupción. Pero bueno, ya, lo malo es que ya tengo adelantado como el 90% de los números. Entonces, vamos a empezar entonces con esta introducción. Por favor, interrúmpanme y yo también voy a tratar de estarles preguntando de vez en cuando qué han entendido hasta este momento, para que veamos esta introducción así despacio y luego pues vamos a ir a empezar ya la presentación con sus ejercicios. También hoy voy a utilizar para que sea como más aleatorio todavía. Lo de los nombres, voy a compartir toda la pantalla. Entonces me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla porque acabé de cambiarla. ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Bueno, vamos a utilizar este sistema para
para escoger a alguien. Entonces, ahí están los nombres suyos, para que no crean que se le esté montando a alguien. Entonces aquí salió Santiago Buitrago. ¿Estás ahí, Santiago? Sí, sí, profe. Listo, Santiago. Entonces, Santiago, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer ahora? ¿O por qué? ¿Qué fue lo que entendiste de esta pequeña introducción que hice antes? ¿Cuál es la relevancia o por qué vamos a empezar este tema nuevo? ¿Para qué sirve? ¿Qué entendiste? Eso no es lo de cuando hay cambio de masa, que antes no podíamos hacer ejercicios con cambio de masa y ahora no sé si es con este tema que sí. Sí, muy bien, muy bien. Y otra cosa más, ¿qué más vamos a poner? Uy, no, profe, hasta ahí. Lo que yo pongo acá en la presentación. Si tú ves esto, ¿qué más te acuerdas? ¿Qué quiere decir este símbolo? Por ejemplo, que la fuerza depende de qué, del espacio y del tiempo. ¿Cuál símbolo? No. Acá, Ya. Del tiempo, profe. del tiempo. Pues vamos a ver las dos cosas, ¿listo? No olviden, es fuerzas que dependan del tiempo y después cambios de masa. Por eso es que queremos hacerlo, porque estos problemas todavía no los podemos resolver. Y las aplicaciones de las fuerzas que dependen del tiempo, pues son, por ejemplo, los choques, las colisiones. Si nosotros ahorita no hacemos este análisis que vamos a empezar a hacer de fuerzas y todo esto y de estas nuevas cantidades que vamos a introducir, va a ser muy complicado estudiar esos otros sistemas después. Realmente no vamos a poder hacerlos con lo que tenemos hasta ahora. Y más bien, cuando entendamos o aprendamos estas nuevas técnicas que de pronto no las vieron ya en el colegio, esto sí de pronto es nuevo, entonces ustedes van a poderlo mezclando esto que vamos a aprender ahorita con lo que hemos visto de conservación de la energía y demás, vamos a poder analizar un montón de sistemas. Recuerden que la importancia de la conservación de la energía es que es como una condición sobre el sistema independiente de la naturaleza del sistema mismo. O sea, lo tiene que obedecer, no hay forma en que no la obedezca. Y con lo que vamos a hacer ahora, vamos a descubrir que hay más, hay otra ley de conservación que vamos a descubrir ahora. Y si nosotros tenemos esas dos leyes de conservación, mejor dicho, podemos estudiar y escribir un montón de sistemas, porque ellos tienen que obedecerlas. No hay ninguna forma en que ellos puedan decir simplemente que no las pueden obedecer. O sea, los sistemas, esos son principios fundamentales ahí, deben obedecer estos dos principios de conservación, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces arranquemos con lo de la ley de Newton, la segunda ley. Newton realmente lo que dijo fue que la sumatoria de fuerzas, esa sumatoria con un vector ahí, la sumatoria de todas las fuerzas sobre un cuerpo eran iguales a la derivada respecto al tiempo de una cosa que se llama el momentum. Esto no lo tienen que saber, pero alguien de pronto sabe qué es el momentum o el momentum o el impulso, se le llama a veces, pero el momentum. ¿Alguien sabe qué es esa P? Pues les digo, no lo tienen que saber, simplemente es pura curiosidad, por si alguien sabe. Creo que es fuerza por desplazamiento, aunque no estoy seguro. Pero No, tiene que ver algo con como lo que se desplaza multiplicado por algo. más o menos, pero fuerza por desplazamiento es más bien como trabajo, ¿no? Entonces, Sí, eso. es otra cosa. Pero es como distancia o que se mueve multiplicado por algo. Sí, creo que es desplazamiento por algo. Y creo que Sí. tienes toda la idea. Ese algo es la masa. Esa vuelta. Y lo que tienes acá es que lo que se multiplica es cuánto se mueve en una unidad de tiempo, que eso se llama velocidad. Esto es el momentum. Esto que yo puse acá
Esto es P. Esa cantidad nueva, eso no tiene nombre en las unidades de P, kilogramo, metro sobre segundo, no tiene nombres, pero esta es la variación realmente que dijo Newton que se implicaba cuando había una fuerza. Nosotros podemos hacer la derivada de este producto. Entonces esto nos daría, por ejemplo, masa por derivada de la velocidad respecto al tiempo, más la derivada de la masa respecto al tiempo por la velocidad. Y pues este primer término es masa por aceleración, más dm de t por d. Y entonces, como ustedes pueden ver, cuando uno dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, uno está asumiendo es que este término vale 0, o sea que no varía la masa. Entonces, si queremos variar la masa, si queremos poder estudiar esos sistemas con masas variables, tenemos que introducir la noción del momento. Entonces, vamos a escribirlo aquí otra vez. Momentum es igual a masa por velocidad. Entonces, si una partícula, por ejemplo, se está moviendo, una partícula de masa m, ¿sí? Se está moviendo con una velocidad, pues miren, ojo, porque el momentum no es un número, es un vector. Pues esa partícula va a tener un momentum en esa dirección, porque como la masa es positiva, entonces el momentum va en la misma dirección. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que el momentum es un vector que va para allá si la masa es mayor que 1. O el momentum puede ser esto así si la masa es menor que 1. Pero siempre va en la misma dirección de la velocidad. Entonces ese es nuestro momentum. Nueva digamos, propiedad de nuestro sistema, el momentum. Estamos hablando todavía de una sola partícula, luego vamos a hablar de varias partículas. Pero entonces por ahora solamente una partícula. Entonces vamos a escribir esto, otra vez, la segunda ley de Newton en términos del momento. Sumatoria de fuerzas igual a derivada respecto al tiempo del momento. Estas fuerzas que estamos colocando acá, pues evidentemente son fuerzas externas sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? Fuerzas que otras cosas le están haciendo. Entonces, primera pregunta. ¿Qué pasa si la sumatoria de fuerzas es igual a 0? O sea, si la fuerza total sobre mi cuerpo es igual a 0. ¿Qué implica esta expresión? Que P de t valga 0. Es como la primera pregunta que surge. Si yo tengo un cuerpo, ¿sí?, de masa m, en donde yo sumo todas las fuerzas y al final todas esas fuerzas me dan 0, o también un cuerpo donde no hay fuerzas, eso es lo mismo, lo importante es que en ambos casos la sumatoria de fuerzas me dé 0, pues lo que yo estoy obteniendo es que la derivada del momentum respecto al tiempo, que es un vector, pues se me da el vector nulo. ¿Sí? O sea, me da que la derivada de p en x respecto al tiempo es igual a 0, de p en y respecto al tiempo es igual a 0 y también en z. Eso fue lo que me dio. Entonces, si yo tengo esto, si ustedes tienen que una derivada respecto al tiempo de algo es igual a 0, quiere decir que ese algo cambia o no cambia en el tiempo. Que permanece constante. Permanece constante, ¿cierto? Que no cambia en el tiempo. Entonces está muy bien utilizada esa palabra constante porque, digamos, en física, cuando uno habla de algo constante, quiere decir que no cambia en el tiempo específicamente. Entonces, primera cosa importante, si la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo me da 0, eso implica entonces que P de t vale 0, o sea, que el momentum es constante. ¿Y qué quiere decir que el momento sea constante? Quiere decir que el momento final, después de una interacción, tiene que ser igual al momento inicial, después de una interacción. Esto nos está llevando a una especie de conservación. ¿Y de dónde salió eso que acabo de escribir? Pues de acá, ¿no? Si la derivada vale 0, uno puede decir, bueno, voy a aproximar esto, yo no puedo sacar la derivada, sino que voy a tomarlo en tiempos discretos. Entonces, estoy diciendo que el cambio del momentum en cierto tiempo, pues es 0. Vamos a suponer que el tiempo no es infinitesimalmente pequeño.
Paso a multiplicar el delta t, entonces al final me está dando que el cambio de momentum es igual a 0. Y como cambio, este símbolo quiere decir P final menos P inicial, pues entonces estamos diciendo P final menos P inicial es igual a 0. Y esto implica entonces que P final es igual a P inicial. Y esta es nuestra segunda ley de conservación. Cuando la sumatoria de fuerzas externas, bueno, totales, sobre un cuerpo me valga 0, se conserva el momento. Anótenla. Cuando la sumatoria de fuerzas totales sobre un cuerpo me da 0, se conserva el momentum total. Es importante que la escriban. Cuando uno escribe, uno obliga a su cerebro a pasar por diferentes procesos neurológicos que hacen que se acuerde más de las cosas, que simplemente tomar una foto o mirarla o teclearla en un teclado. Entonces anótenlo, por favor. Es una nueva ley de conservación que acabamos de ver. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0 sobre un cuerpo, el momentum se conserva. ¿Y eso qué quiere decir? Imagínense ustedes que, no sé, una partícula choca con otra. Entonces esta partícula va para allá, esta partícula viene para acá, ellas chocan, y luego pues esta partícula, digamos, termina saliendo para allá y la otra partícula termina saliendo así. Entonces, resulta que como aquí no hay fuerzas externas, todas las fuerzas fueron completamente internas, esta sumatoria de fuerzas en esta colisión pues me va a dar 0. ¿Sí? En esta colisión esta sumatoria me va a dar 0. Y eso quiere decir que el momentum total inicial, que sería la suma de los dos momentum, va a ser igual al momentum total final. Y esa es la idea. Uno lo que hace es, ¿cuál es el estado antes de la colisión? Deja que las cosas choquen y pase todo eso, y luego mira el estado después de la colisión. Observen que no estamos viendo cómo ocurrió la colisión, tiempo a tiempo. Es muy parecido a cómo hacíamos la conservación de la energía. En la conservación de la energía, nosotros no estábamos especialmente interesados en qué pasaba durante la interacción, solo nos interesaba el estado inicial y el final, y pues aquí es muy parecido. Simplemente, ¿cuál es el estado inicial? ¿Cuál es el estado final? Y luego de eso, entonces nosotros aplicamos la conservación de la energía. Y ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la conservación del momentum en estos problemas. Ojo, porque conservar el momentum no necesariamente implica conservar la energía, y eso es lo bueno. O sea, uno no implica el otro, porque si no, pues para qué nos inventamos dos. Son independientes, y aplicados cada uno por su cuenta, nos da muchísima información útil a nosotros. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer un problema aplicado, que va a ser precisamente una colisión. Voy a poner aquí el problema. Entonces, vamos a poner aquí un piso. Vamos a decir que inicialmente, voy a poner las dos situaciones. Inicialmente tenemos aquí una partícula de masa m, y esa partícula se está moviendo con una rapidez inicial, vamos a ponerle números, entonces digamos 2 kilogramos, está moviendo con una rapidez inicial de 1 metro por segundo, ¿listo? Y aquí hay otra partícula un poquito más grande, de masa 4 kilogramos, un balón medicinal, que está inicialmente quieta, 0 metros por segundo. Ellas van a chocar, y después del choque, resultó que nuestra partícula de la izquierda rebotó y ahora se está moviendo hacia atrás a 0.5 metros por segundo. ¿Sí? Esta es la partícula A, esta es la misma partícula A. Entonces rebotó. La pregunta para ustedes es, ¿a qué velocidad y hacia dónde se estará moviendo nuestro balón medicinal de 4 kilogramos después de esa colisión? Entonces, acá es muy importante ver que tenemos fuerzas externas como la normal y el peso, digamos, a nuestros cuerpos,
pero pues en el eje Y no estábamos teniendo movimiento, solamente en el eje horizontal. Entonces no nos interesa el eje Y, solamente nos interesa el eje X. Y como la única fuerza que existe entre nuestros cuerpos es esa fuerza interna cuando chocaron, no hay fuerzas externas, entonces esta sumatoria de fuerzas externas nos da 0. O sea que el momento se conserva. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es calcular cuánto es el momento inicial e igualarlo a cuánto es el momento final, y de ahí pueden despejar esa velocidad. Esa pregunta la deben responder todos cuando yo vuelva, pero se la vamos a preguntar en particular a la siguiente persona. Uy, Rocío Alejandra Rodríguez, ¿estás ahí? Rocío Alejandra Rodríguez Toncón, ¿estás ahí? Sí, listo. Entonces, te voy a preguntar a ti en particular, si no tienes micrófono, entonces puedes escribir en el chat, pues cuánto te da esa rapidez, ¿listo? Entonces, por favor, para que estés pendiente, es una llamada, una warm code, para que tengas tiempo, pero todos, por favor, respóndanlo. Entonces, voy a hacerles un zoom acá. Esto es 0.5. Aquí, 0.5. Entonces, de nuevo lo repito. Esta primera masa es de 2 kilogramos, va hacia la derecha a 1 metro por segundo. Esta masa es de 4 kilogramos y está quieta inicialmente. La condición final es que la masa chiquita rebotó, va a 0.5 metros por segundo hacia la izquierda, y la pregunta es cuánto es esta velocidad final de B. ¿Listo, Rocío? ¿Queda claro la pregunta? Listo. Pues para todos, por favor, responder eso y ya nos vemos.
Listo. ¿Cómo te fue entonces, Rocío? ¿Te dio algo? ¿Qué te dio? ¿0.28? Muy bien. ¿A alguien más le dio 0.28 y te dio te dio positivo o negativo? O sea, te dio 0.28 con un signo más, o sea que va hacia la derecha, ¿cierto? Listo. ¿A alguien más le dio 0.28? Vamos a ver entonces. Muy bien, gracias Rocío. Vamos a mirar cómo nos va. Entonces, momentum inicial. Primero que todo, ustedes escogen los ejes. Solamente tenemos a lo largo del eje X. Entonces tenemos pues, nuestro eje X hacia la derecha positivo. Vamos a tomar positivo lo que sea a la derecha y negativo hacia la izquierda. Entonces vamos a escribir el momentum inicial total del sistema. El momentum inicial total en el eje X sería el momentum de esta partícula más el momentum de esta partícula. El momentum de la primera sería su masa 1 inicial, no mentiras, masa 1, o sea, no cambia, por la velocidad 1 más masa 2 inicial, ¿no? Por la velocidad 2 inicial, todo en el eje X. Sabemos que él está quieto, entonces esto vale 0. Esto quiere decir que nuestro momentum inicial en el eje X sería 2 kilogramos multiplicado por su rapidez, que es 1. O sea que el momentum inicial es 2. Esto en unidades de kilogramo por metro sobre segundo. Profe, Sí. es que, pues no sé si sea solo a mí, a mí me sale como la pantalla del Teams. Ah, sí señora. Es a ti y a todos. Gracias, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que hice fue escribir el momentum, ¿no? Inicial, que era igual a la suma de los dos momentos iniciales, masa por velocidad de la primera partícula, masa por velocidad de la segunda partícula. Y ojo, porque cuando metamos estas velocidades, le tenemos que poner el signo, porque estamos hablando de un vector, las componentes de un vector. Entonces, esta de la segunda masa era 0, porque él está quieto al inicio, este valor medicinal. Solo nos queda el momento de la primera partícula, y nos da pues 2 por 1 igual a 2 kilogramos de metro segundo. Ahora el momento final, pues también en el eje X, sería la masa de 1 por su velocidad de 1 final en el eje X, más la masa 2 por su velocidad 2 final en el eje X, que no la conocemos. Esto quiere decir que este momentum final en el eje X es igual. La masa de 1 es 2 kilogramos por, y esta rapidez de este cuerpo, pues es 0.5, pero con el signo menos, porque va hacia la izquierda, y está la componente de nuestra rapidez. Muy importante no olvidarse de ese signo menos. Más masa 2, que es 4, por su rapidez final, que no la conocemos. No sabemos ni el signo ni nada, entonces la dejamos así. Entonces este momentum final en el eje X daría menos 1 más 4 por V2 final. Y, de nuevo, como no hay fuerzas externas en nuestro sistema, solo internas, se conserva el momentum total, es decir, momentum inicial en el eje X, bueno, lo voy a poner acá. Momentum inicial en el eje X es igual a momentum total, ¿no? Final en el eje X, esto nos daría, momentum inicial nos había dado 2, y esto tiene que ser igual al momentum final, que es menos 1 más 4, tan, tan. Y entonces, pasamos esto menos 1 a sumar, nos daría 3, este 4 a dividir, 3 sobre 4 es igual a velocidad final en el eje X, y este 3 sobre 4 nos daría 0.75, ¿no? 0.75. Y como nos dio positivo, quiere decir que, como dijo Rocío, va hacia la derecha, eso es verdad, pero nos dio un valor ligeramente diferente al de Rocío. Entonces, Rocío, ¿ya viste de pronto en dónde cometiste el error? El signo está bien, pero el valor no.
Perfecto. ¿Los puedes compartir cuál fue tu error? De pronto alguien más lo tuvo, para que lo tenga claro. ¿Fue algún signo o alguna... ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hiciste mal de pronto? El signo, perfecto. O sea, acá, este signo acá. Esto, pues, digamos, ese es precisamente el objetivo de estos ejercicios, esos errores comunes que ocurren. Entonces, ojo, porque estos no son rapideces, el momentum es un vector, y como tal, sus componentes pueden tener signos. ¿Listo? Y así se resuelve este problema. Entonces, miren que es una forma muy sencilla, hay una nueva ley de conservación, una forma muy sencilla de describir esto, utilizando pues la conservación del momentum, cuya condición es que la sumatoria de fuerzas externas sobre el sistema valga cero. Más adelante vamos a ver que aquí hay otra cosa más profunda todavía, y es algo llamado el centro de masa, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta tiene alguno de ustedes respecto a este desarrollo que hicimos acá? Bueno, si alguien escribe en el chat, ¿no? Ok. Entonces, listo. Profe, ¿será que podrías ver un momento más arriba donde explicaste lo de la fórmula? Un momento, por favor. O sea, ¿en el ejercicio o en la teoría de antes? En la teoría. Un momento. ¿Qué parte? Ahí fue. Gracias. O sea, me pediste que lo subiera y lo dejara ahí, ¿sí, Daniela? Sí, ya, profe. No, solamente era para tomarle una foto. Listo, listo. Gracias. Si quieren, yo también podría después mandarles este PDF, ¿no? ¿Sí? ¿Les serviría? Sí, profe. Sí, profe, la verdad, sí. Sí. Ahora, pues yo después lo subo aquí en Teams. ¿Listos? Entonces, esa es la forma de aplicarlo. Estamos haciendo pues, un problema relativamente sencillo, pero como es nuevo, entonces uno comete un par de errores, pero ahí vamos ajustando poco a poco. Voy a volver a escribir esto acá. Quiero hay que remarcar otras cosas. Esta nueva ley de conservación, utilizando la ley completa de Newton. Entonces teníamos de nuevo otra vez sumatoria de fuerzas igual, y ya no lo ponemos simplemente masa por aceleración, sino lo escribimos como variación en el tiempo de el momentum. ¿Bien? Entonces a esto yo le voy a llamar fuerza neta. Fuerza neta externa sobre mi sistema. Entonces sumatoria de las fuerzas totales es la fuerza neta, y eso me da la variación del momento. Entonces, si yo les dijera a ustedes, yo necesito que ustedes despejen el momento, lo voy a poner de una sola partícula, así minúsculo. Si yo les digo a ustedes, de esta ecuación despejen el momento, ¿ustedes qué harían para despejar el momento de esta ecuación? Integrando. Integrando. Entonces, bueno, vamos a aprovechar la notación, entonces uno tendría dp igual a fuerza neta por dt, ¿cierto? Eso es lo que uno tendría. Bastante lento esto. Y si yo quiero hacer esto, espera un momento, voy a ver quién es el que lo tiene lento, pero suele ser Microsoft Teams. Sí, entonces, si yo quiero aquí, entonces, despejar el momento, pues yo integro, pues integro a ambos lados. La integral de la izquierda es respecto a p, por eso el diferencial de p, entonces quiere decir que uno integra como desde un p inicial
¿sí? Hasta un P final. Hasta un P final. Y la integral de la derecha es respecto al tiempo, porque ese es el diferencial de esa integral. Entonces uno integra aquí desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Entonces la que es fácil de hacer es la de la izquierda, ¿sí? Porque es una integral de una diferencial. Entonces eso me daría fácil, me daría simplemente P final menos P inicial. La de la derecha, pues realmente no sabemos, porque como esto es un general, pues no sabemos si la fuerza la puedo sacar o no de la integral. Entonces la vamos a dejar escrita así. Esto es igual a la integral de la fuerza respecto al tiempo. Entonces, en resumen, estamos diciendo que el cambio de momentum es igual a la integral de la fuerza respecto al tiempo. Y miren que ahora sí, ojo porque esto a veces uno llega y lo confunde con el trabajo, pero esto no es trabajo, porque el trabajo es la integral de la fuerza respecto a la distancia, al espacio. Y aquí estamos hablando de la integral de la fuerza respecto al tiempo, ¿sí? Entonces son cosas diferentes. Entonces a esta integral de la fuerza respecto al tiempo la vamos a llamar el impulso, ¿sí? Entonces por eso al momentum a veces se le llama el impulso. El momentum es impulso, eso es lo mismo. Pero pues es simplemente una visión mecánica de esto. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos diciendo es, si yo tengo una fuerza que depende del tiempo, digamos así, que es variable en el tiempo, pues esa fuerza cuando actuó sobre un cuerpo, le cambió su velocidad, le dio un impulso, ¿sí? Entonces por esto a esto lo llamamos el impulso. Entonces el impulso es el cambio del momento. Eso le llamamos impulso, al cambio del momento. Y recuerden que había un truco, que cuando las cosas son así variables en el tiempo, esta integral lo que está diciendo no es que calculemos el área, ¿cierto? La estamos calculando el área de esta curva. Y habíamos dicho que podíamos de pronto reemplazarla por un área rectangular, donde este valor pues era la fuerza promedio. Esto realmente se llama, es uno de los teoremas fundamentales del cálculo, que uno puede reemplazar o que uno puede encontrar una constante tal que esa integral es igual simplemente a una constante por, o sea, un número entre el mínimo y el máximo. Siempre existe un número entre el mínimo y el máximo, que es el promedio, con el que yo puedo reemplazar toda esta cosa variable por ese número para que yo obtenga la misma área. O sea, la área amarilla es la misma área azul. Entonces, yo siempre puedo decir que este cambio de momento se puede escribir como de forma precisa. De esta manera, yo también lo puedo escribir como mi fuerza promedio por el tiempo total que duró mi interacción, o sea, por un delta t. ¿Listo? Y pues a esto lo llamamos el impulso. Entonces esta es otra manera de hacerlo sin tener que hacer la integral, porque de pronto uno no puede hacer esa integral. Entonces el impulso se escribe de dos maneras. Delta P, un vector, delta P o fuerza promedio por delta T. Ese es nuestro impulso. Entonces ahora uno va a poder calcular, por ejemplo, fuerzas promedio. Si nos devolvemos al ejercicio de antes, digamos en este ejercicio de la colisión, y ahí hay un cambio de momentum, digamos que por alguna razón hay un cambio de momentum, y yo les dijera a ustedes, bueno, y esta interacción duró 5 milisegundos, entonces ustedes podrían calcular la fuerza promedio. Esa fuerza promedio, sería igual al cambio de momentum sobre delta t. O sea, es muy parecido, ¿sí ven? Nosotros habíamos dicho fuerza era dp de t. Pero si yo no puedo sacar la derivada, entonces puedo sacar una fuerza promedio igual a delta p sobre delta t. Simplemente como una aproximación de mi derivada. Entonces hagamos un ejemplo para que quede esto claro. Digamos que tenemos una pared y vamos a hacer rebotar una pelota. Entonces la pelota va para allá, tiene una masa, una rapidez inicial. Y digamos, entonces la pelota va a hacer esto. Y cuando rebote la pelota, la va a pintar aquí más abajo, la pelota va a salir
Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que no perdió energía, que fue completamente elástico este choque, a eso se llama esos choques que no pierden energía. Vamos a suponer que sale con la misma rapidez que tenía inicialmente, pero pues obviamente para el otro lado, esa es mi velocidad, y obviamente la misma masa. Y supongamos que este choque, ¿ustedes cuánto creen que dura un choque, digamos, entre una pelota y una pared, o una pelota y el piso, una pelota baloncesto? Que no esté desinflada, o sea, normal, una pelota de baloncesto normal. ¿Cuánto le pondrían ustedes a ese tiempo aproximadamente? ¿Un segundo o eso será mucho? Como el contacto, Sí, como al contacto. ¿Cuánto tiempo duran en contacto? Que es cuando ocurre esa interacción de fuerza. mucho menos de un segundo, creo. Un segundo es mucho, ¿cierto? ¿Cuánto le pondrían? Mm, 5 milisegundos por ahí. También depende del cuerpo, ¿no? ¿Ustedes creen que si no mismo rebotando una pelota de caucho que, por ejemplo, una pelota rígida, rígida, por ejemplo, no sé, de aluminio? ¿Ustedes creen que eso rebotaría en el mismo tiempo? No. Pero también depende cómo es la fuerza, ¿no? Claro, vamos a suponer que soltamos la pelota de caucho o la pelota de aluminio desde la misma altura, entonces las dos llegan como con la misma velocidad al mismo piso. Pero uno espera que obviamente las cosas más rígidas como que se demoren menos en el choque, ¿cierto? No se, defor- Sí. no se deformen tanto. Aunque bueno, nosotros vimos un video y lo vamos a ver después de una pelota de golf rebotando contra una pared y se deforma un montón. En todo caso, podríamos pensar que este choque puede ser de, pongámosle, de medio segundo, ¿sí? Eso es bastante todavía. Está un poquito desinflado el balón. 0.5 segundos. ¿Ok? Esto es nuestro delta T. Esto es lo que duró la colisión. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto fue la fuerza promedio que se ejerció? Nosotros sabemos obviamente que la fuerza pues va creciendo en el tiempo y luego baja. Al principio cero antes de que toque la pared. Luego llega un momento en que esta partícula está pues completamente deformada, ¿cierto? Está toda espichada, no puede penetrar la pared, está toda espichada, toda deformada. Ese es el momento de la fuerza más grande posible y luego vuelve a recuperar su forma y rebota. Entonces, la fuerza es variable en el tiempo, pero eso es muy complicado de sacar. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente calcular esa fuerza promedio. Entonces la pregunta es esa, ¿cuánto es la fuerza promedio? Y ustedes van y miran, entonces la fuerza promedio la puedo sacar con el impulso, o con lo que es lo mismo, pues con la variación del momento, ¿sí? Entonces vamos a sacarlo así, fuerza promedio pues también es impulso sobre el tiempo, pero es que es lo mismo. Entonces, calculémosla. Nuestra fuerza promedio, en este choque en particular que escribí, es en el eje X, ¿no? Solo horizontal, entonces voy a quitarle la flecha. Va a ser igual a P final menos P inicial sobre, pues, T final menos T inicial, o sea, el tiempo que se demoró la colisión. Y aquí es donde es importante otra vez tener en cuenta los signos. Recordemos que esos son componentes de un vector. El P final es este, ¿cierto? Es el momento en que lleva cuando está rebotando. Entonces sería masa, pero pilas porque ella rebotó hacia la izquierda. Entonces la rapidez sería menos la velocidad final, que es la misma rapidez inicial, entonces de ahí. Ojo con ese menos. Le puse el menos porque va hacia la izquierda y yo escogí positivo hacia la derecha. Y esto, menos P inicial. P inicial es masa y la rapidez inicial, que es esta rapidez que va para allá, pues es positiva y vale DI. Y todo esto dividido entre delta T. Entonces observen que acá menos por más da menos, entonces al final me va a quedar menos 2 veces masa por rapidez inicial sobre delta T. Y si ya me dan los valores de masa, pues ya puedo simplemente reemplazar. Menos 2 por la masa, no sé, 0.5 kilogramos, por la rapidez inicial, digamos 1.2 metros sobre segundo, ¿sí? Y todo dividido entre el tiempo que se demoró, 0.5 segundos. ¿Bien? Y entonces eso me da un valor para mi fuerza promedio. Eso me daría 0.5 se va con 0.5,
me daría menos 2.4 newtons, me queda acá. Y esta es mi fuerza promedio. O sea que la magnitud de mi fuerza promedio fue de 2.4 newtons, y ese signo negativo dice que mi fuerza va hacia la izquierda, mi fuerza promedio. ¿Tiene sentido que mi fuerza promedio vaya hacia la izquierda o no tiene sentido? ¿Qué dicen ustedes? Pues antes de preguntarle a alguien, díganme ustedes voluntariamente cualquiera, ¿qué creen? ¿Que sí tiene sentido que la fuerza nos haya dado hacia la izquierda? Le preguntamos a alguien. Vamos a remover a Rocío, que ya respondió. Pues Santiago Buitrago ya había salido. Y vamos a darle la oportunidad de ver más. Nicolás Suárez. Nicolás Suárez, ¿sí estás por ahí? Tampoco estaba la vez pasada. La anotamos aquí. Luis Ernesto Bejarano. ¿Estás por ahí, Luis Ernesto? Sí, señor profe. Hola, Luis Ernesto. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que si sí tiene sentido o no tiene sentido que la fuerza no se haya dado hacia la izquierda, teniendo en cuenta que la partícula venía y rebotó así? Entró así y rebotó. ¿Tú qué dices? ¿Que sí tiene sentido o que no? ¿Me podría repetir otra vez, profe? Qué pena que se me cortó un poco. Sí, que si tú crees que tiene sentido que la fuerza nos haya dado hacia la izquierda con este signo menos, teniendo en cuenta que pues, la partícula llegó así, rebotó en la pared y se volvió. Sí, profe, pues yo creo que sí tiene sentido. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué significado implicaría que nos hubiera dado un signo positivo, o sea, que nuestra fuerza supuestamente fuera hacia la derecha? ¿Qué significaría esto físicamente? ¿Tú qué esperarías que eso signifique? Pues que está... O sea, la pelota, No, no. Señor profe, la pelota rebotaría si tú tuvieras una fuerza hacia la derecha, ¿de verdad rebotaría y se alejaría de la pared o qué tendería a hacer? se pegaría contra la pared, ¿no? Pues Pegaría porque contra la... tiene una presión del otro lado. Entonces, pues no Exacto, podría moverse. perfecto. Es como si tuviera un pegante o algo así, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, también es importante interpretar esos signos. Ya, esa era la pregunta, muchas gracias. Es Vale, profe. interpretar esos signos. Gracias por tu participación. Y, y entonces también ese menos tiene que ser consistente con la dinámica de nuestro sistema. Entonces, esta es la forma en que uno calcula estas fuerzas promedio. Esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que la fuerza siempre pues, tuvo ese valor de 2.4, ¿no? Recordemos que lo que estamos haciendo es cambiar esto que es variable en el tiempo, esta curva variable en el tiempo, la estamos reemplazando por una fuerza constante en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que esto vale 2.4 newtons y esa es la mejor aproximación que podemos hacer con esta información que tenemos. Ya los ingenieros civiles, por ejemplo, pueden hablar del módulo de Young y las deformaciones y no sé qué cosas, y con eso podrían estudiar la fuerza en función del tiempo si eso es lo que les interesa. Pero si eso no es lo que nos interesa a nosotros, entonces pues realmente aquí no tenemos por qué tener en cuenta ese tipo de situaciones. ¿Hay ingenieros civiles en este curso? Hay uno. ¿Solo Federico? José Ignacio, ok. Dos.
Ustedes van a estudiar estos fenómenos cuando estudien como la dinámica de las partículas a más profundidad. Entonces esto les va a servir más adelante. Bueno, entonces hagamos un resumen de todas estas nuevas características y cosas que hemos encontrado. Recuerda que el objetivo es poder estudiar problemas donde haya fuerzas que dependen del tiempo, ¿sí? Cómo resolver esos problemas. Y también donde haya variaciones de masa. Y ya vamos a ver que esto también implica donde haya muchas partículas. Por lo menos ya empezamos a ver problemas donde hay dos partículas. Cuando vimos ese choque entre dos partículas, ya estamos estudiando sistemas con dos partículas que interaccionan entre ellas. Entonces ese es el objetivo. Para cumplir ese objetivo, estamos utilizando la segunda ley de Newton, que la verdadera segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas externas sobre nuestros cuerpos son la variación, pero del momentum respecto al tiempo, donde P es igual a m por b. Eso es lo que realmente nos está diciendo la segunda ley de Newton. Esto también nos está diciendo que si esta sumatoria de fuerzas, también nos está diciendo, opa, que si yo sumo todas las fuerzas y esto me da 0, entonces el momentum no cambia, es constante en el tiempo. Y eso quiere decir que el momentum se conserva. P final es igual a P inicial. Ojo que si tengo varias partículas, pues el momentum total se escribe como la sumatoria de los momentums de cada una de ellas, ¿sí? Como hicimos anteriormente. Entonces tenemos una nueva ley de conservación que la vamos a aplicar cuando haya choques. Y tenemos que no olvidar que el momentum es una cantidad vectorial. Y de la misma manera, tratando de resolver esta expresión, entonces lo que dijimos es que la fuerza neta pues es igual a dp de t. Entonces yo podría integrar y me quedaría que el cambio de momentum es igual a la integral de la fuerza neta respecto al tiempo, o sea que ya estamos empezando a trabajar estos problemas de fuerzas que dependen del tiempo. ¿Cuál es su efecto? ¿Cuál es el efecto de una fuerza que depende del tiempo? Cambiar el momentum, ¿sí? Cambiar la velocidad. También, pero también puede cambiar la masa, ¿no? Entonces cambiar el momentum, y a esto le llamamos el impulso. Y el impulso, que es igual al cambio de momentum, que es igual, que es un vector también, a la integral de la fuerza neta por dt, también lo podemos aproximar como nuestra fuerza promedio por el tiempo total de nuestra interacción. O sea, es convertir esta integral en una aproximación más sencilla. Esto siempre se puede hacer, esto está garantizado por el teorema del cálculo, se lo pueden preguntar a cualquier profesor de cálculo. Entonces con esto podemos estudiar el efecto de fuerzas que dependen del tiempo, más bien utilizando la fuerza promedio, que es más sencilla, porque es simplemente un número, porque normalmente nosotros no tenemos cómo entender la fuerza del tiempo, a menos que nos lo den, que nos den ese dato, que nos digan esa función como es. Y pues eso es lo que hemos visto hoy. Entonces ya hemos podido ver que lo podemos utilizar para colisiones, por ejemplo. Todavía no hemos entrado a esa parte de la variación de masa. Vamos a seguir haciendo un poquito más de ejemplo acá. Y lo que viene para la siguiente clase es que cuando uno tiene varios cuerpos, aparece una cantidad que se llama el centro de masa. Y ese centro de masa es el que va a explicar también un poco todas estas relaciones y nos va a simplificar un montón los problemas. A veces, cuando uno tiene varias partículas, es más sencillo describir el problema desde el punto de vista del centro de masa que describirlo desde partícula por partícula. Entonces ya vamos a ver qué es el centro de masa, cómo se calcula, y con eso pues vamos a tener mucho más claro todo eso. Entonces ese es el resumen de lo que hemos introducido el día de hoy. Y ya. Quedaría la presentación, pero pues prefiero como, pues digamos, o sea, yo la voy a empezar en desorden, también es eso. No voy a empezar con centro de masa, sino que empiezo con impulso.
Déjenme ver qué sigue ahí en la presentación. Miren que la presentación supuestamente arranca es con centros de masa. Entonces, ese es el concepto con el que se arranca. Pero yo arranqué de una vez con los conceptos de impulso y todo esto. Entonces, como les decía, esto es súper útil para las colisiones. Esto se utiliza muchísimo incluso para detectar en los accidentes cuáles eran las velocidades iniciales de nuestros cuerpos de acuerdo a las posiciones finales y todo eso. Entonces, hay algunas veces los juzgados llaman a profesores de las universidades públicas, por ejemplo, para que ellos hagan la reconstrucción del accidente de acuerdo a las huellas en las colisiones. Entonces, uno con esas huellas, si por ejemplo este carro deja una huella así de llanta por acá y este carro deja otra en otra dirección, uno puede calcular pues el trabajo que hizo la fuerza de fricción teniendo en cuenta esta distancia y estudiando pues, la fricción entre el pavimento y el caucho. Uno más o menos puede estudiar cuánto fue ese trabajo la fuerza de fricción y entonces uno puede saber aproximadamente a qué velocidad venían acá los cuerpos, de tal manera que uno puede saber si por ejemplo estaban violando o no los límites de velocidad. Y después cuando están unidos los cuerpos, entonces uno lo que hace es tener como un momentum total inicial, teniendo esas condiciones que les digo, a partir de las huellas. Ellos después se mueven como un bloque porque quedaron estriados y se mueven como un bloque y se arrastran. Entonces uno tiene como también otros momentos finales. Y aplicando la ley de conservación tanto del momentum, porque finalmente este choque, por muy terrible que sea, es interno a nuestro sistema de los dos carros. Entonces conservando el momentum, por ejemplo en dirección horizontal, y verificando también la energía, entonces uno puede calcular otras cosas. Entonces, ustedes, digamos, cuando los carros ahora se diseñan de tal manera que cuando se choquen, les pongo ahí lo de la encuesta de la clase. Los carros se están diseñando ahora de tal manera que cuando se choquen pase esto, se deformen un montón. Porque uno lo que quiere, anteriormente los carros eran durísimos, y eso quería decir que no se deformaban por fuera, pero es que la energía en una colisión tiene que irse a algún lado. Entonces normalmente se iba hacia adentro, a deformar partes internas, a deformar las personas, ¿sí? Y entonces era mucho más peligroso. Ahora los carros uno dice pues, que son muy deformables, pero es que precisamente eso es por seguridad. Los carros están diseñados también en sus carrocerías para que en un choque esos esfuerzos, primero el carro se deforme un montón, o sea, la energía se absorbe en deformación del carro, y además esos esfuerzos se trasladan por todo el chasis, por las partes externas y no lleguen hacia las personas. Y además a las personas pues se les ponen obviamente sus airbags para que en la colisión pues entonces no se estrellen contra el timón, y además si tienen puesto el cinturón de seguridad, eso también baja un montón, y eso es otra cosa importante. El tener el cinturón de seguridad hace que las personas, digamos, en una colisión normal, una persona sentiría una fuerza, por ejemplo, si no tiene, presumamos que no tiene cinturón de seguridad esa persona, entonces la persona lo que va a hacer es que lo va a frenar el timón, o peor aún, va a salir del carro. Entonces cuando uno pensemos el primer caso, se estrella uno contra el timón, entonces en ese caso la fuerza aumenta un montón porque uno se estrelló contra el timón, luego baja, pero esto implica una lesión muy fuerte, ¿sí? Es un golpe durísimo, es un golpe muy alto, muy fuerte, que duró muy poco tiempo. Imagínense un batazo. Un batazo es un golpe con mucha fuerza que dura muy poco tiempo. Eso genera mucho daño. Con un cinturón de seguridad lo que uno está haciendo es distribuir ese esfuerzo de que lo detengan a uno en un tiempo mayor. Entonces uno está cogiendo esta misma fuerza y la está modificando un poco y entonces está haciendo que sea así. Si yo calculo el área total, o sea, el impulso, ¿cierto? El impulso de estas dos fuerzas, el impulso es el mismo, o sea, el delta P es el mismo. Pero el efecto físico es completamente diferente, porque si yo tengo esta fuerza de color verde y si mi umbral de resistencia para no romperme un hueso pues está por acá, yo solamente voy a quedar con la marca del cinturón, pero no me rompí el pecho, no me rompí la cabeza ni nada. El impulso es igual, pero el efecto en el tiempo fue más moderado. Entonces por eso es que la gente sobrevive más si tiene el cinturón. Lastimosamente pues toca hacer una ley para que se lo pongan obligatoriamente. Ustedes estaban de pronto muy chiquitos o no han nacido cuando se estableció esa obligatoriedad, pero la gente había que obligarla a ponerse el cinturón pues porque no querían y creían que no hay, que no sé qué, como todos, ¿no?
pero pues esto está diseñado precisamente para la seguridad. Y cuando se pone el airbag, estas interacciones bajan aún más en el tiempo, de hecho la puse como muy alta, bajan aún más en el tiempo, y entonces disminuyen las lesiones en el pecho y el riesgo de que la persona se muera. Obviamente vienen otras cosas, ¿no? Que hay que buscar un airbag que reaccione a tiempo, airbags laterales. Los carros más seguros tienen airbags laterales, porque hay mucha más mortalidad en choques laterales que en choques frontales, pero en Colombia traen los carros más baratos que no tienen estos airbags laterales y permiten venderlos acá, ¿no? En Colombia hay mucho carro inseguro, y uno también debe tener en cuenta eso. ¿Qué tan seguro es el carro en un momento en que uno vaya a adquirir uno de esos automóviles? ¿Qué normas cumple? Aquí trata de cumplirse la mínima norma posible para vender las cosas, pero entonces uno tiene que pensar en la seguridad, ¿no? En un choque automovilístico uno no tiene oportunidad de pensar nada ni de arrepentirse, o sea, lo que pasó, pasó, entonces es preferible estar preparado para eso. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Mañana es para resolverles dudas de datos que ya estén tomando ustedes de su laboratorio. Probablemente yo esté en la universidad también mañana, por si acaso, pero nos conectamos ahí por Teams para verlos. Hasta pronto y que estén muy bien. Bueno, profe, muchas gracias.